Esta es una producción de Marta de Baile. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Sánchez Scott y te agradezco que estés aquí en Búsqueda Interior. Hay momentos en la vida en los que lo único que queremos es que Dios haga algo por nosotros. Le pedimos que intervenga, que se incline. Oramos con el corazón desgarrado. Pedimos que las circunstancias cambien, que el problema se resuelva, que la tormenta se calme, que esa puerta se abra de una vez. Pero a veces lo que encontramos es silencio de parte de Dios. Y eso nos frustra, por supuesto, porque nos sentimos ignorados por Dios y nos preguntamos, y muchas veces con un profundo dolor, ¿realmente Dios me escuchará? ¿Realmente le importará a Dios lo que yo estoy viviendo? Pero lo que muchas veces no entendemos es que Dios no solo quiere hacer algo para ti, sino que quiere hacer algo en ti. Porque si Él resolviera todos tus problemas, pero tú siguieras siendo la misma persona, volverías a tropezar con las mismas piedras una y otra vez. Y Dios no desea simplemente que sobrevivas a la tormenta. Dios quiere que salgas transformado de ella. La Biblia está llena de personas que clamaron por una salida, pero lo que recibieron fue un proceso. José es un buen ejemplo. Traicionado, vendido, acusado, encarcelado. Y uno se puede preguntar, ¿pero en dónde estaba Dios? ¿Qué no veía su sufrimiento? ¿El sufrimiento de un hombre justo? Claro que sí. Pero Dios no lo iba a sacar de ahí todavía porque estaba formando en él el carácter de un líder que sostendría a una nación por entero. Si lo hubiera sacado antes, José no habría estado listo y se hubiera quedado como ese jovencito mimado por su padre con su túnica de colores. Y creo que lo mismo pasa contigo y conmigo. A veces estamos en una cárcel, no como la de José, sino una cárcel emocional. En un desierto, no como el de Moisés, sino un desierto financiero. O una prisión, no como la de Pablo, sino una prisión de deudas. O de dudas. Y Dios no te saca, no porque no te ame, sino porque te está preparando. Moisés pasó por eso. 40 años en el palacio y luego 40 años en un desierto. ¿Por qué tanto tiempo? Porque no estaba listo. Dios tenía que deshacer al Moisés orgulloso del palacio para levantar al Moisés humilde del monte. Y contigo está haciendo exactamente lo mismo. Ese trabajo que no llega, esa relación que se perdió, ese negocio que no cuajó, no son castigos, son herramientas. Dios no está buscando que tengas éxito primero, está buscando que tengas carácter. Porque hay cosas que solo se forman en la oscuridad. La paciencia, la humildad, la dependencia total de Dios. Se aprenden, se forjan en el desierto. Y cuando Dios trabaja en ti, el resultado siempre va a superar las expectativas que podamos tener. Miremos a Job. Perdió todo. Familia, salud, riqueza. Y sí, clamó. Y sí, sufrió. Pero Dios no solo le devolvió lo perdido, le dio el doble. Porque Dios no estaba solo interesado en restaurar su vida,
Estaba interesado en transformar su alma. Tal vez hoy sientes que estás en ese mismo punto, que estás en medio del fuego, que Dios está en silencio. Pero escúchame bien. El silencio de Dios no significa ausencia. El silencio de Dios no significa ausencia. Él está obrando. Él está trabajando. Y no solo por ti, sino en ti. Y cuando termine, verás que todo lo que pasaste, todo lo que viviste, valió la pena. Así que la próxima vez que ores y no veas la respuesta que esperas, detente y pregúntale: Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Porque cuando Dios cambia tu interior, todo lo demás cae, se acomoda en un tiempo perfecto. No se trata solamente de salir del problema, se trata de salir cambiado, formado, listo. Además, Dios no es nuestro empleado, es nuestro Padre, y como Padre, prefiere formar tu alma antes que complacerte el capricho. No está trabajando para ti, está trabajando en ti. Y cuando su obra termine, no te vas a reconocer ni tú mismo, ni la gente que te rodea. La Escritura dice que el que empezó la buena obra en nosotros, la culminará en Cristo Jesús. Y Él tiene planes para ti. En Jeremías 29:11 leemos: porque yo conozco muy bien, afirma el Señor. Afirma el Señor Todopoderoso, Creador del universo. Yo conozco muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes para darte un futuro y una esperanza. Pero los procesos son difíciles, pero son necesarios. Y Dios no te va a dar lo que quieres. Dios, como un buen Padre amoroso, nos va a dar lo que necesitamos: guía, corrección, exhortación. Nos da su palabra, y nos da la vida, y nos reúne de gente que nos exhorta para mantenernos en el camino correcto, para poder recibir sus promesas. Porque estas promesas Él ya las tiene en el calendario, y cuenta con que tú estés en ese lugar, en el lugar correcto, a la hora correcta, y va a mover cielo, mar, tierra, para direccionarte a ese momento justo de bendición. En Efesios 2:10 leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay buenas obras, hay cosas buenas. Tú puedes ser optimista en el futuro, porque sabes que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había dispuesto cosas buenas para ti, para que las recibas. Así que agradece en el proceso, aprende en el proceso, y recuerda que el que empezó esa buena obra en ti, y la empezó desde antes de tu nacimiento, la culminará. Cuando no escuches la voz de Dios, recuerda que Dios no se equivoca. Si Dios no te dice nada y no te responde, es porque no tiene nada que decir. Pero eso no significa que no esté haciendo algo. Está haciendo una obra maravillosa. Yo soy Mauricio Sánchez Scott, y te recuerdo que el reino de Dios es un reino que no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de Marta de Baile.